Salfate, con una noticia que acá yo solo quiero escuchar, Salfate, porque ¿qué es esto de que Bill Gates quiere construir, formar el Ministerio de la Verdad? A ver, esto es muy importante, porque mucha atención, querida gente en la casa, porque esto puede ser el episodio cúlmine de algo que se viene fraguando durante los últimos meses, particularmente desde el inicio de la pandemia, y algo que puede ser un ataque a la democracia o la posibilidad de pensar diferente, y que la censura está más viva que nunca, como yo jamás me hubiese imaginado que podría pasar, por ejemplo, en internet o a través de ciertas plataformas de redes sociales. Le voy a explicar algo antes para colocar en contexto. El Ministerio de la Verdad, que es como se lo ha puesto en las noticias, vamos a ver el titular entonces y ya le explico de inmediato, señor director, cuando quiera. Tenemos ahí para que vayan entendiendo y entrando en materia. Dice ahí el economista de España. Así es, en la nueva estrategia de Microsoft, vale decir Bill Gates, obviamente a la cabeza, donde Adobe o Intel pretenden combatir las llamadas fake news o noticias falsas. Les explico. Ministerio de la Verdad nace como concepto en la famosa novela del año 1948, que él invierte las últimas cifras y llama a su novela 1984, donde George Orwell ve que como van las sociedades siempre en la estrategia de dominación, en momentos de amplia democracia, dice, esto es simplemente una pausa antes de que los poderes fácticos vuelvan a tratar de reinar de forma invisible o en silencio. Y él habla de un futuro en donde nadie puede pensar distinto, donde hombres y mujeres se visten y se asemejan lo más parecido posible para que no haya individualidad, y donde hay este Ministerio de la Verdad que te dicen cómo son las cosas, qué puedes pensar, cuál es tu rango de opiniones, etcétera, etcétera. Noam Chomsky, probablemente uno de los grandes pensadores aún en vida, escribió hace muy poco: estamos viviendo momentos terribles en donde la falsa democracia de la información consiste en lo siguiente. Alguien está desde arriba, dice él, Noam Chomsky, ni más ni menos, está estableciendo de qué se puede hablar y qué no. Pero para que parezca que todavía estamos en libertad, te permiten debatir, pero solo dentro de los rangos permitidos. De aquí para allá es mentira, o de aquí para allá es tan inapropiado que es mejor ni siquiera mencionarlo. Entonces parece que podemos discutir libremente, pero solo en las fronteras de lo que te dicen que es verdadero o aquello que es oficial. Entonces Bill Gates, que es lo que está haciendo frente a grandes compañías tecnológicas, vinculado incluso de New York Times, que dicho sea de paso, usted no lo sabe, ha sido pero castrado infinidad de veces en su historia por entregar noticias falsas a favor de ciertas personas que están con este medio, como en el caso de Donald Trump, etcétera, etcétera, pero mucho antes, me refiero incluso antes de la época de Trump. Ellos se estarían uniendo para detener estas fake news. Y aquí uno se pregunta, viniendo de quien viene, esto es un aporte, porque si alguien quisiera detener una falsedad sería excelente, pero también acá hay otra intención, y es que la realidad que solo se permita comunicarse a través de distintos medios digitales o escritos o televisivos, radiales, lo que sea, solo es la realidad y verdad que ellos quieren poner. Yo solamente como ejemplo, quienes lograron eso completamente, Corea del Norte y China. ¿Queremos eso o no? Ese es el punto de discusión. Yo creo que, a mí me parece que estamos frente a la primera piedra de lo que va a ser el flujo de información hacia adelante. ¿Recién la primera, crees tú? Sí, porque tener un Ministerio de la Verdad, imagínate tener un Ministerio de la Verdad acá en Chile, no podría participar nadie. No, ni un político, o sea, Ministerio de la Verdad. O sí, porque ellos, los que pagan dicen la verdad es esta. Claro. En el fondo es la verdad conveniente. Claro, lo que pasa es que ya la verdad, por ejemplo, a través de los medios de comunicación ya está destruida, ya está corrompida. Yo, por ejemplo, cuando veo a mi padre ve todos los días los medios tradicionales. Yo, a diferencia de él, no los veo y decido tomar mi teléfono e instalarme por los medios no tradicionales. El choque de información es brutal. Sí, claro. Es blanco y negro. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? ¿No estamos hablando lo mismo? Pero eso invitaría a destruir los medios alternativos de alguna forma. Sin duda. Y eso es lo peligroso, Salfate, porque solamente estaría la verdad de estos medios oficiales y de uno en particular. Exacto. Les vamos a contar quiénes son los principales medios que quieren que esta alianza se lleve a cabo lo más pronto posible. Tú,
al igual que muchas personas en el mundo, has recibido notificaciones ya en las redes sociales de que se te ha quitado una publicación porque eso riñe con la verdad establecida. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos estamos encaminando? Esto es censura. Finalmente te van a ordenar qué pensar y qué decir, y si no te van a borrar del mapa en términos de la democracia que algún tiempo fue Internet. Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Nuestra tienda, sí, papitas fritas sin culpa. Oye, volvemos al FATE entonces a esto del Ministerio de la Verdad que propone Bill Gates para poder controlar la desinformación, las fake news, pero eso ¿se podría controlar en algún momento? Buena pregunta, Monty. Mira, ellos quieren partir el primer paso de esta gran escalada que, según algunos estudiosos, como Noam Chomsky, pretende finalmente que haya una filtración oficial de las cosas, es la siguiente. Ellos, el primer paso, que suena bien, es que cuando una noticia o una información confirmada, que viene de la fuente directa, sale a Internet, que no sea intervenida en su propagación, que alguien no le agregue algo, que alguien no la deforme o se la lleve a su conveniencia. Claro. Suena bien, pero esta primera parte conlleva lo siguiente, que si alguien deforma, manipula o le hace cualquier modificación a esa información desde su origen, va a ser perseguido, multado y pretende en algún momento sancionado, quizás con prisión o de alguna otra manera, a quien haya hecho el más mínimo cambio o aquel medio que la publique porque no hizo la corroboración para atrás. Hasta ahí suena bien. El problema que están viendo algunos es que cualquier cosa que choque, que sea otra opinión con esta oficial, por ejemplo, lo que salió hace muy poco de Mañalich, que él decía, digamos, sobre el conteo de personas fallecidas por el COVID-19, lo dice un ex ministro de Salud. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Confirma otras voces disidentes respecto a la pandemia o derechamente, por ejemplo, como gobierno, ¿quién tiene la comunicación? ¿El ministro de Salud? ¿El presidente con una aprobación de 5%? ¿O la ciudadanía u otro experto en la materia? Porque estoy mencionando 5 cosas que no todas dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Entonces, finalmente lo que apuntan, y ese es el problema, es que quieren unificar que aquel que pueda demostrar de mejor manera, según el oficialismo, esa es la que vale y lo demás no. Insisto, ¿quiénes lograron eso? China y Corea del Norte, en donde, por ejemplo, si tú vas a China y pones Google, solamente aparece lo que ellos quieren que veas. Ya sea que busques cualquier estupidez o cualquier locura, si no está dentro del marco, de la línea editorial. Imagínate que un país tenga una línea editorial. Un país no puede tener una línea editorial. Un país tiene que ser pluripensante, con personas, digamos, que precisamente en su diversidad tengan distintas opiniones. Entonces aquí va a haber un manejo que pone no solo en jaque, sino que completamente en mate cualquier posibilidad de pensar distinto. Y eso es contra la democracia ansiosa. Es hacer una burbuja informativa, pero a nivel mundial. Exactamente. Lo que conversábamos tanto el año pasado con las redes sociales, cuando uno busca y solo tiene un resultado de búsqueda que el mío es muy distinto al tuyo. Bueno, en este caso todos vamos a tener el mismo resultado de búsqueda, que me parece tremendamente peligroso porque además, y lo decíamos antes del corte, es algo que llama a terminar de lleno con los medios de comunicación, llamémoslo así, alternativos, con medios de comunicación que hoy día en nuestro país han servido de mucho, sobre todo en el proceso desde el estallido social principalmente, ya cuando tuvieron más notoriedad, para hacer notar cosas que a veces los medios de comunicación tradicionales no estábamos notando, no estábamos mirando, para poner énfasis, no sé, hay distintas comunas que tienen medios de comunicación independientes, que son justamente de la comuna, que se dedican a investigar cosas medias ilícitas de su comuna. O sea, todos esos medios de comunicación independientes que se esfuerzan, que cuesta que salgan adelante hoy en día. Que cuentan su verdad. Que cuentan su verdad, pero una verdad además, más que su verdad, una verdad que está súper investigada, que ponen en jaque a la verdad oficial. Todos esos medios estarían siendo anulados. Absolutamente. Eso es tremendamente peligroso. Pequeño paréntesis, que esto también es sospechoso, ya que estamos, digamos, en un espacio que a veces, digamos, favorece la idea maligna de estos poderes, que sabemos que sí la ocupan. Es que esto nace un mes antes, esta propuesta, de la pandemia. Nace en octubre, septiembre del año 2019.
y comienzan a ejecutarla en secreto durante la pandemia, porque obviamente hay mucha desinformación al respecto, y ya la quieren volver oficial. Simplemente digo una vez más que maldita coincidencia que Bill Gates hace un discurso, dice, oye, no se preocupen por nada, preocupense por las pandemias. Y dice, ¿pandemia? La última pandemia que hubo en el mundo fue no sé qué. Y junto con eso mete esto de las fake news, que obviamente iban a ser, digamos, los grandes damnificados, digamos, o las noticias alternativas, por lo menos en este caso, en medio de la pandemia. Entonces parece todo tan calculadito que, chuta, aquí pareciera que están acelerando un proceso y que la pandemia, que es real, ha sido un lugar de favorecimiento para un mayor control. No digo que no exista, sino que simplemente esto es un terreno de cultivo para mayor control. Pero ¿qué es la verdad, finalmente? ¿Y quién tiene la verdad? Porque ese sería el primer cuestionamiento casi filosófico, Mike. Sí, pero muy abierto. Muy abierto. Sin embargo, a mí me parece que lo que es más complejo tiene que ver con quién dice la verdad y quién no. Es que una verdad es una experiencia personal confirmable. Claro, y qué considero que la dice y quién no. Por ejemplo, saquemos los medios tradicionales. Hoy día muchos periodistas y mucha gente alrededor del mundo es su propio medio. Claro. Por ejemplo, nuestra compañera de canal Alejandra Matus. De su página creo que es jaquematus.com.cl, sí. No tengo idea. Bueno el nombre, sí. Jaque Matus. Bueno. Alejandra Matus tiene credibilidad. Te diría que tiene la misma credibilidad que tiene cualquier medio de comunicación grande. Sin embargo, si ella... De hecho, publicó un reportaje anoche, lo pueden buscar ahí. Ella dice, oye, acá tengo este reportaje y digo que está pasando esto y esta persona acá y esta persona acá. Y aparecen los protagonistas y dicen, no, esa información es falsa. ¡Pum! Te está diciendo la fuente principal o el afectado que es falso y finalmente termináis en un juicio, tanto político como periodístico, respecto a cómo es la información. Pero es que tiene que ser comprobado. No, espérate un poco. Hay grandes caídas en el mundo del periodismo que se han hecho sin que se haya dado nunca la fuente. Por ejemplo, el caso Watergate. Claro. Entonces, me parece que hay un tema con las cosas de las fuentes y hay un tema con cómo los van a enjuiciar y apretar a los periodistas en el tiempo. Y otra es la prueba para demostrar a mí me parece, es que, perdóname, acá se han demostrado tantas cosas y nadie ha pagado nunca con cárcel. Entonces, acá el problema va a ser que se va a buscar enjuiciar a los que están encargados de enjuiciar a los poderosos, tratando de encontrar la verdad. Y eso es lo que me parece muy peligroso, porque la fake news, tú sabes cuando es una fake news, tú la leí y te cagáis de la risa, te das cuenta que es falso. Sin embargo, jugar en esta línea de desacreditar algo que, perdóname, ha sido parte del periodismo de toda la historia, porque tú tenés titulares de este tamaño que dicen, pasó tal cosa, un mes con el titular y después, cuando era falso, sale de este portal y dice, no, perdón, no equivocamos, no era así. Entonces, ojo, me parece que esto es tratar de buscar, minimizar y generar una verdad que, perdóname, ya está particularmente separada. Porque yo hoy consumo los medios que me interesan. Inició un proceso interesante que después va a cumplir de la manera que tenga que cumplir. Claro, pero la verdad de cada uno que participa es distinta. Yo leo solamente lo que me interesa a mí. Tú lees solo lo que te interesa a ti. Y tú a ti. Y cada uno tiene una verdad. Entonces, construir una gran verdad en base a distintas verdades es mucho más complejo. Pero para poder construir un espacio democrático, para que la democracia efectivamente exista y la podamos vivir y palpar, es necesario tener diversos medios de comunicación informativos. Sin duda. Yo el fin de semana, no me acuerdo si fue el día sábado o el día de noche, estaba viendo la franja electoral pésima, una vergüenza. ¿Empezó? Ya empezó el día viernes pasado. Y me llamó mucho la atención, ni me acuerdo cuál era el partido o el sector, que ellos en la franja electoral, que se transmite en un espacio gratuito, que se transmite a través de la televisión, hacen un llamado a apagar la televisión y mudarse todos a las redes sociales. Mentira. Me parece, primero me parece de una inconsecuencia tremenda, porque ellos están ocupando un espacio televisivo para decir que apaguen la televisión y se muevan a las redes sociales. Pero además me parece de una falta de tino, de una especie de miedo, porque la televisión, desde el estallido social, se ha hecho cargo efectivamente de entregar la información que la gente quiere ver, de cuestionar al poder cuando hay que cuestionarlo. Cuando personas que quieren ser parte del poder utilizan justamente su tribuna, sus segundos, sus minutos para hacer un llamado a apagar la televisión, están haciendo un llamado a que se apague la democracia. Más cuando existen canales como La Red, que se ha encargado justamente de decir la verdad y cuestionar a quien hay que cuestionar. Como este humilde espacio, perdónenme, con todo el respeto y en el horario que me lo permite, déjense de huevear. ¡Toma, Mayo! Y que la sigan. Oye, vamos a seguir hablando de este tema porque de verdad es súper interesante, es una problemática a la cual nos estamos viendo enfrentados hoy día y seguirá por mucho tiempo más. Tenemos que seguir
discutiendo el tema de la libertad de expresión, por supuesto digo, defendiéndola también. Y vamos a seguir con este concepto también que ya lo hemos hablado en otros programas, que tiene que ver con el gran reseteo. Y nace justamente con este Foro Económico Mundial, que es donde parte toda esta idea de poder unificar un tipo de contenido. Vamos a seguir con esto, Salfate, porque está tremendamente interesante. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos, hacemos Rincón Salfate y estamos hablando de esta idea que tiene Bill Gates de hacer este gran ministerio de la verdad, una idea bastante loca y también que atenta, creo yo, con toda la democracia que tiene que ver con los medios de comunicación, finalmente, porque como lo hablábamos en el bloque anterior, cada medio si hace su pega como corresponde, digamos, de investigación, ¿cierto? Es su misión finalmente destapar verdades, mostrar realidades, todo obviamente enmarcado en el buen ejercicio del periodismo, ¿cierto? Y ahí es donde está la diferencia finalmente de dónde nos llega la información, porque sabemos que hay medios que se dedican justamente a establecer noticias falsas, por ejemplo, pero hay otros que sí son medios rigurosos, en donde cada artículo está firmado por el periodista que lo sube. Son medios que dan la cara, por así decirlo. Y esos son los medios que hay que proteger, ya sean grandes o chicos, porque hacen la pega. Y tenemos que tener esas visiones hoy día. Tenemos que tener ese sentido de que la conversación tiene que ser democrática, pero también con altura de miras y con base, finalmente. Claro. Mira, fíjate, Monty, tú estás diciendo una cosa muy interesante y que tiene que ver con que cuando da este discurso sobre la pandemia que viene Bill Gates, cierra y todos quedan así como, ¿por qué está hablando de esto? Sale corriendo y se va al Foro Mundial de Economía del año 2019. A la semana, y establece que es necesario hacer esto, y como experimento al medio primero que hay que proteger es a The New York Times, que ha sido cuestionado en cantidad de oportunidades precisamente por sus noticias o por tener un claro sesgo político. O sea, no hay libertad de expresión ahí, sino que simplemente es refinanciar publicitaria o reportermente a todos aquellos grupos de poder que a él claramente le conviene y tiene, digamos, sus bases fundacionales como negocio. Entonces, ¿a qué va? Con lo que tú mismo ponías antes de irnos. Esto se habla del gran reseteo, que es un término que tenemos que escuchar mucho. Para que se entienda, esto es otro nombre para el nuevo orden mundial. El gran reseteo establece que la pandemia ha servido, por ahí alguien dirá si es que fue a propósito de aquello o no, para que la redistribución de la riqueza, la información, la actual censura en Internet pueda acelerar esta idea de mayor control sobre la población, la distribución de riquezas, establecer sesgos más claros entre aquellos que dan trabajo a los sueldos como a Qatar que ellos estimen conveniente y aquellos que simplemente tienen que obedecer con la pérdida del dinero en físico, que deja fuera a muchas personas que viven de las propinas, que no están dentro del sistema, que al sistema no le conviene porque tiene que hacerse cargo de ellos en términos de bonos, de salud, los encuentra un cacho, así como también la tercera edad, etcétera, etcétera. Incluso en algún tiempo cuando fue las mujeres, cuando quedan embarazadas, que el sistema las consideraba un cacho, es toda una pelea. Esto es lo que se conoce como el gran reseteo, el nuevo nombre para el nuevo orden mundial, y que esto sería parte, en donde era, acuérdense, esto es de los Illuminati incluso, una sola religión o idea colectiva, un solo gobierno, una sola moneda y una sola forma de pensar oficial, que es el Ministerio de la Verdad, que está en el libro que en el año 1948 George Orwell adelantó. Los poderes fácticos, cuando se ven en peligro, en el alza de la democracia, van a hacer algo tan raro y tan loco que van a pensar, van a hacerte creer que en pos de la verdad, el control de la verdad va a estar más controlado y sesgado que nunca. Qué fuerte. Y lo decía Lama, en el fondo, ¿quién se puede adjudicar la verdad? Exacto. En este caso se la adjudican las personas que tienen el billete. Son ellos los que van a imponer cuál es la verdad. Esa parte del nuevo orden no la queremos sin lugar a dudas. Yo creo que va a depender de nosotros, de la sociedad en sí, poder decir esto no. Si no hay nada que hacer y nos vamos a tener que enfrentar a un Ministerio de la Verdad, yo espero que por lo menos digan la verdad. A mí me encantaría saber si era verdad lo que pasó el fin de semana con el video Lucho. Esa es una verdad que, por ejemplo, me encantaría saber. Ya, pega para el Ministerio de la Verdad y tenemos primera pega. No, ya no. ¿Quién quemó el metro, weón? Oye, puta, así podríamos estar todo el
el día, güey. Usted ya dijo que no hacía esas cosas. Tremendo eso del Ministerio de la Verdad. Muy macabro por lo demás. Macabro, esperemos que nunca ocurra, porque así se pondría en riesgo la democracia del mundo en completo. O sea, es algo que no podría simplemente existir. No se pone en riesgo, se termina con la democracia. Se termina, exacto. O sea, eso es un peligro.